Ahora comenzamos con la tercera unidad con el tema de los derivados de los ácidos carboxílicos. En el último tema de la segunda unidad estudiamos los ácidos carboxílicos y ahora vamos a estudiar los derivados de estos. Fíjense que aquí tenemos un ácido carboxílico, entonces en los derivados lo que vamos a sustituir es el grupo hidroxilo por una serie de grupos. Si es por un halógeno, se conocen como haluros de acilo. Si es por un carboxilato, es un anhídrido de ácido. Si es por un grupo alcohóxido, es un éster. Si es por un grupo amino, es una amida. Si es por un grupo tiol, es un tioéster. Y si es por un fosfato de acilo. Así pueden darse cuenta en los haluros de acilo que el grupo el grupo carbonilo con la cadena de carbono se le conoce como un grupo de acilo. Todos los derivados de los ácidos carboxílicos van a haber sustituido el grupo hidroxilo por diferentes grupos. La característica principal de los derivados de los ácidos carboxílicos es que, a diferencia de los aldehídos y cetonas, que vean que también los podríamos considerar como derivados de un ácido carboxílico, los aldehídos y cetonas tienen malos grupos salientes, mientras que los derivados de los ácidos carboxílicos tienen un buen grupo saliente. Entonces van a dar una reacción de sustitución nucleofílica de acilo, en donde un nucleófilo va a sustituir al grupo saliente. Ahora vamos a estudiar la nomenclatura de los derivados de los ácidos. En los haluros de acilo o haluros de ácido, el nombre se da en la cadena, vean que este es el ácido acético, y entonces se deja la palabra acet, que indica el número de carbonos, y se le agrega la terminación hilo. Además se le agrega la palabra cloruro, entonces del halógeno, cloruro de acetilo. Este es el ácido benzoico, entonces este sería el bromuro de benzoilo. En vez de oico, la terminación hilo. Y cuando tiene que nombrarse como un sustituyente, entonces sería cloruro de ciclohexano carboxilo. Entonces el grupo carboxilo, pero ciclohexano carboxilo, indicando que lleva un cloruro de ciclohexano carboxilo. En los anhídridos de ácido, para los anhídridos, entonces este es un anhídrido simétrico en donde en ambos son derivados del ácido acético, se nombraría como el anhídrido acético. Ambos son derivados del ácido benzoico, anhídrido benzoico. Este es como la condensación del ácido succínico. El ácido succínico es un diácido, entonces se le nombra el anhídrido succínico. Cuando está formado por dos grupos, entonces se agrega la palabra anhídrido y luego alfabéticamente acético benzoico. En cuanto a las amidas, recuerden que poseen el grupo amino, entonces de nuevo acet, debido a que es de dos carbonos, entonces es derivado del ácido acético, y finalmente amida, la palabra completa. En este caso es un ácido hexanoico, entonces el derivado del ácido hexanoico, la amida derivada del ácido hexanoico sería la hexan, porque es hexanoico, amida. Entonces no sería hexanoamida, sino hexanamida. Ya tiene que nombrarse como una ramificación, entonces ciclopentano carboxamida. Cuando el sustituyente está en uno de los nitrógenos, se indica mediante una N, entonces sería N-metilpropanamida. Tendríamos aquí de 3 carbonos y entonces propanamida. Ahora tendríamos dos grupos etilo, entonces N-N-dietil ciclohexano carboxamida. Para los ésteres, de nuevo, para el nombre del éster, lo que se hace es la base, indicar el número de carbonos, en este caso ácido acético, entonces acet, la terminación es ato. Y finalmente se indica el grupo alcohóxido al que está enlazado, de etilo, no como etiloxi, sino únicamente este es un grupo de dos carbonos, acetato de etilo. Ahora aquí, el ácido, este es el derivado del ácido malónico, entonces sería el
malonato de dimetilo, ya que ambos grupos son grupos metilos. En este caso va como una ramificación, entonces ciclohexano, carboxilato y luego el nombre del grupo alcohóxido correspondiente, de terbutilo. En los tiosésteres sería el tioacetato de metilo, indicando el grupo que va enlazado al azufre, tiobutanato de etilo y ciclohexano, tiocarboxilato de metilo. En los fosfatos, entonces sería fosfato y se indica la parte del ácido de benzoilo. Vean que en general vamos a tener el grupo funcional, que es el ácido carboxílico, una estructura que sería la del ácido carboxílico y una terminación ico. Y aquí tenemos, a manera de resumen, cada uno de los derivados de los ácidos carboxílicos. Entonces está el ácido carboxílico, en donde para el nombre vamos a tener que se agrega la palabra inicialmente ácido y la terminación ico. Para los haluros de ácido se agrega la palabra aluro, correspondiente al aluro, digamos cloruro o bromuro, y la terminación ilo. En los anhídridos de ácido se agrega únicamente la palabra anhídrido y luego se indican los grupos enlazados al grupo carboxilo. En las amidas lo que se da es la terminación amida o carboxamida cuando va como una ramificación. En los ésteres la terminación ato o carboxilato cuando va como una ramificación. En los tioésteres, tio y la terminación ato. Y en los fosfatos, la palabra fosfato y la terminación hilo, igual a la de los haluros de acilo. Como les decía, las reacciones típicas de los derivados de los ácidos carboxílicos es la sustitución nucleofílica de acilo, en donde aquí tenemos un derivado de un ácido carboxílico que va a ser un buen grupo saliente. Contrario en los aldehídos o las cetonas, en donde es un hidrógeno o un grupo de alquilo y no tienen para nada buenos grupos salientes. Digamos, aquí el grupo hidroxilo o el grupo alcohóxido son malos grupos salientes, sin embargo, al ser protonados se convierten en buenos grupos salientes, mientras que aquí sí que estos no pueden ser convertidos en buenos grupos salientes. Aquí tenemos el mecanismo de reacción que van a sufrir los derivados de los ácidos carboxílicos, en donde un nucleófilo ataca al carbono, quedando enlazado, le cede el par de electrones, entonces el carbono, para compensar sus enlaces, deja partir un par de electrones hacia el oxígeno, generándonos un anión alcohóxido, en donde este anión alcohóxido, el oxígeno regresa su par de electrones hacia el carbono, expulsando el buen grupo saliente y generándonos el producto de la sustitución de acilo. Adicionalmente se libera el grupo saliente y vean que los grupos salientes podrían ser el hidroxilo, el alcohóxido, un grupo amino o un haluro. En cuanto a la reactividad relativa de los derivados de los ácidos carboxílicos, entonces entre menos sustituido está el carbono, más fácilmente va a reaccionar. Aquí tenemos un ejemplo en donde el ácido acético reacciona más rápidamente que un ácido, por ejemplo, propanoico, o en este que llevaría 2 grupos o 3 grupos enlazados. Entonces, entre menos sustituido está el carbono que está unido al grupo carbonilo, entonces más rápidamente va a reaccionar. Y en cuanto a los grupos, vamos a tener que las amidas reaccionan menos rápidamente que los ésteres, que los tioésteres, los anhídridos de ácido, y los más reactivos son los cloruros de ácido. ¿A qué se debe? Pueden notarlo en cuanto a las densidades electrónicas. Entonces ya lo vamos a ver aquí más adelante. Eso tiene que ver con qué tan electrófilo va a ser el carbono del grupo carbonilo. Entonces, en este caso, el grupo carbonilo está enlazado a un oxígeno y además a un cloruro. Todos estos le están retirando electrones y lo dejan sumamente deficiente en electrones. En el anhídrido de ácido está enlazado con un oxígeno que también está retirando los electrones,
del grupo carbonilo. En el caso de los ésteres y de las amidas, recuerden que estos por resonancia ceden electrones y son, contrario en el cloro, en donde la inducción es más fuerte que la resonancia, para el grupo, para un oxígeno o para un nitrógeno, la resonancia va a ser más poderosa que la inducción. Entonces realmente están cediendo electrones y hacen menos electrófilo al carbono del grupo carbonilo. Y vamos a ver ahora las reacciones de los derivados de los ácidos carboxílicos. Los derivados pueden ser reaccionar con agua para dar una hidrólisis y convertirse en ácidos carboxílicos. Pueden reaccionar con un alcohol para convertirse en éteres en una reacción de alcohólisis. Pueden reaccionar con amoníaco para convertirse en una amida en una reacción de aminólisis. Pueden perder un protón, reducirse con un ion hidruro para formar un aldehído y podrían reducirse aún más para formar un alcohol primario. Pueden reaccionar con un reactivo de Grignard para formar una acetona y con dos equivalentes del reactivo de Grignard para generar un alcohol terciario. Y ahora vamos a tener la conversión de ácidos carboxílicos en cloruro de acilo. Esta es la primera reacción y fíjense que esta reacción es sumamente importante porque nos convierte un ácido carboxílico que no es tan reactivo. Vean que los ácidos carboxílicos no aparecen en la tabla, pero estarían a este nivel. Y los convertimos en los más reactivos de todos, que son los cloruros de acilo. Entonces, los cloruros de acilo son fácilmente reaccionan para darnos cualquiera de los otros derivados. Es un poco más complicado hacerlo con un ácido carboxílico. Para realizarlo, únicamente hay que hacerlo reaccionar con el cloruro de tionilo en cloroformo y el resultado va a ser el cloruro de acilo. Entonces pasaríamos del ácido trimetilbenzoico, del ácido 2,4,6-trimetilbenzoico al cloruro de 2,4,6-trimetilbenzoilo, liberando cloruro de hidrógeno y dióxido de azufre. En el caso de hacerlo reaccionar con el tribromuro de fósforo, el producto sería el bromuro de acilo. Entonces, si aquí empleáramos PbR3, en vez de tener aquí un cloro, tendríamos un bromo. En cuanto al mecanismo de reacción, el ácido carboxílico, vean que este par de electrones va a ser cedido hacia el azufre. El azufre está sumamente deficiente en electrones y entonces por eso recibe el par de electrones del doble enlace, quedando enlazado hacia el oxígeno. Al mismo tiempo, como el carbono está perdiendo un enlace, recibe el par de electrones del oxígeno y entonces nos genera un doble enlace carbono-oxígeno con carga positiva. Vean que la molécula en este caso es un zwitterion con carga negativa y con carga positiva. Con eso lo que vamos a tener es que un hidrógeno se mueve del oxígeno hacia saliendo de la estructura y al mismo tiempo se pierde un... Bien, volviendo a analizar el mecanismo, entonces lo que va a suceder es que el oxígeno le cede el par de electrones al azufre, quedando enlazado hacia el azufre. Al mismo tiempo este oxígeno pierde uno de sus enlaces, vean que queda con carga negativa, se lleva el par de electrones. Y en el otro extremo nos queda que para compensar esta pérdida de enlace con el carbono, del carbono que pierde su doble enlace, se genera un doble enlace carbono-oxígeno de esta estructura. Ahora, en el siguiente cambio lo que hace es que el oxígeno cede su par de electrones, al mismo tiempo que cede el par de electrones, entonces el azufre deja escapar al cloro y el oxígeno deja escapar al hidrógeno. Entonces nos genera un HCl. El cloro que ha salido ataca al carbono del doble enlace, que está sumamente deficiente en electrones, y con eso uno de los enlaces pasa a estar, uno de los pares de electrones del doble enlace, el par de electrones del doble enlace pasa a estar en el oxígeno, generándonos este anión que vean que aquí este enlace pasa a generar un doble enlace oxígeno-azufre, saliendo el cloro, y entonces este es un buen grupo saliente que sale como SO2
y al mismo tiempo el oxígeno cede su par de electrones para generar un doble enlace carbono-oxígeno, generándonos el cloruro de acilo. Y también vamos a estudiar hoy la conversión de ácidos carboxílicos en anhídridos de ácido. En este caso el ácido acético reacciona a 800 grados Celsius y lo que nos genera es un anhídrido simétrico. Si nosotros queremos hacer anhídridos cinéticos, entonces se puede realizar de esta forma, aunque vean que la temperatura es sumamente elevada para un laboratorio, y nos genera el anhídrido simétrico, liberando agua.